Ok, nos quedamos en el libro de Mateo, pero necesitamos regresar otra vez a Hebreos, capítulo 10. Y le damos gracias a Dios siempre por su palabra, por su libro. Y por la manera que Dios se ha expresado, porque si le ponemos atención a la palabra, yo creo que no hay ni un texto en la escritura que no podamos entender. Quizás al principio lo entendemos de una manera, ¿verdad? Pero cuando vamos a escudriñar la escritura, nos atravesamos con otra escritura en otra parte que está conectada. Y dice, bueno, esto me cambia un poquito el sentido de cómo entiendo esto. Y ahí vas escudriñando, leyendo, y luego se juntan, poco a poco se juntan varios versículos y luego ya tienes un retrato completo de lo que está hablando. Okay. Aquí en Hebreos 10 tenemos un versículo de esos. Okay. Y es como de pasadita nomás, porque aquí en el versículo 25 introduce un día, pero ya en el versículo 36 y 37 y 38 va a ampliar más sobre ese día. Okay. Pero aquí exhorta a los hermanos en 25 a que no dejen de congregarse. Ya se reconocía que unos hermanos tenían la costumbre de ser falladores. Okay. Y dice al contrario, ¿verdad? Exhortándose unos a otros, al amor y buenas obras, el versículo 24. Y dice la última parte del 25, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Okay. Ese día es un día muy especial. Okay. Y vamos a hablar de este día, pero vamos a cambiarnos del libro de Mateo al libro de Marcos, porque el Evangelio de Marcos es más conciso. Okay. Tiene como unas 12 o 13 versículos menos que Mateo, pero aparte de que es más conciso, yo creo que es más claro. Okay. No incluye tantos símbolos como el libro de Mateo. Y luego tenemos más información en el libro de Lucas. Okay. Pero de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Marcos es el más sencillo y más conciso. Okay. Yo creo que ahí es donde debemos de empezar. Okay. Ahora, este día, si vamos a Marcos capítulo 13, porque el Marcos 13 es el capítulo paralelo a Mateo 24. Y también tenemos un capítulo en Lucas, ¿ok? Pero en Marcos 13, la semana pasada hablamos de la destrucción que Jesucristo profetizó, ¿ok? La destrucción del templo. Y él les dijo a los discípulos, ¿verdad? Que no quedará piedra, versículo 2. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Okay. Y este día que, que va a ser destruido el templo y también la ciudad, okay, iba a ser un día que no se va a duplicar. Okay. Y muchos piensan, ¿verdad? Que Hebreos 10:25, cuanto veis aquel día que se acerca, está hablando del día de nuestra muerte o de la segunda venida del Señor. Pero yo creo, basado en toda la información que he podido juntar, que está hablando de la destrucción el día que el templo va a ser destruido. Okay. Y dice el 19, dice, 18, 19 de Marcos 13, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. De la creación que Dios creó hasta ese tiempo ni la habrá. Va a ser la destrucción
del templo, que va a ser el desastre más grande que el pueblo judío podía sufrir. Por eso le llama un evento que jamás se va a duplicar. Desde el principio de la creación, o sea, Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles que en la generación de ellos va a suceder esto, con tremendas consecuencias. Ahora, cuando él dice en versículo 2 que no quedará piedra sobre piedra, ellos ya habían pasado por un evento así. Y eso sucedió en los tiempos de los reyes, en los tiempos de Jeremías, de Ezequiel, cuando los caldeos destruyeron el templo de Salomón y también no quedó piedra sobre piedra. Pero cuando ellos fueron llevados en cautiverio por medio de los profetas, Dios le dijo que iba a haber un retorno. En este caso, Jesús no habla de la destrucción del templo y que va a haber un retorno. No va a haber retorno, por eso va a ser peor que la primera destrucción del templo de Salomón. El templo de Herodes va a ser destruido y ellos van a ser esparcidos, pero Jesús no habla de que se va a levantar otro templo, ni que van a regresar, ni nada de eso. Y ahora este día, en Marcos 13:32, este día, el único que sabe el día exacto es el Padre. Pero de aquel día, dice Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y ellos deben de estar preparados entonces, porque no saben el día exacto. Quizás ni saben, nomás saben que va a ser la generación de ellos, pero no saben el día ni la hora. Y Jesús les dice a ellos, ¿verdad? Que lo que ellos tienen que hacer es estar preparados. Y así termina el capítulo, versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. O sea, manténganse con los ojos abiertos a los eventos que van a precipitar la destrucción de Jerusalén. Y yo creo que nosotros también, igualmente, como dice Pablo a los hermanos de Tesalonicenses, ¿verdad? Nosotros también debemos estar igualmente preparados para el día de nuestra partida. Así que cuando nos vamos, o este día, cuando va a ser destruido el templo, ese día va a venir como un ladrón en la noche. Todos quisiéramos saber, bueno, yo no sé si quiero saber qué día voy a morir, pero, ¿verdad? Una gente sí quisiera saber qué día voy a morir. A veces los doctores te dicen, pues tienes 3 meses o 4 meses, ¿sí? Pero realmente no sabemos. Pero deberíamos estar preparados. Y es lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles, que el templo va a ser destruido y ellos deben estar preparados. Y la palabra que ellos recibieron de Jesús sobre la destrucción del templo, ellos se la van a enseñar a sus hermanos judíos, que son cristianos, son judíos y viven en Judea, viven cerca del templo. Pero antes de la destrucción, aunque ellos no saben qué día, ¿verdad? Habrá señales de aviso. Ellos van a poder ver unas señales y que les va a decir, ok, el Señor habló de esto. Y una de las señales iba a ser una persecución, pero primero se va a predicar el evangelio en el mundo conocido se va a predicar el evangelio. Y eso lo encontramos aquí en el versículo Marcos 10 y versículo 13. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, antes de que no quede piedra sobre piedra, primero se va a predicar el evangelio. Y ellos van a ser perseguidos. Los cristianos, judíos cristianos, van a ser perseguidos por su propia gente, por judíos, por sus papás,
Lucas nos da más información y nos dice vuestros parientes, vuestros padres, vuestros amigos, los harán morir. ¿Okay? Y lo van a entregar. Un padre va a entregar a hijo, hijo va a entregar al padre. Yo creo que para salvar sus propios pellejos, o sea, porque si ellos no entregan a sus hijos que están sirviendo a Cristo Jesús, pues ellos también pueden perder su vida. Así es que iba a suceder eso. ¿Okay? Y Lucas nos da más información. Vamos a ir a Lucas un ratito nomás. Nos da poquita más información. Lucas capítulo 19. Vamos a leer del versículo 41 al 44, pero está hablando de lo mismo. ¿Okay? La destrucción del templo. ¿Okay? Dice Lucas 19 y versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, o sea, la ciudad de Jerusalén, dice, diciendo, lloró sobre ella. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no reconocieron que Jesús había llegado, el Cristo había llegado. Y dice Jesús que no reconocieron esta tremenda visita de Dios y lo van a matar a él. El que los viene visitando del cielo lo van a matar. Pero Jesús dice que esto como que va a justificar el sitio, la ciudad y lo que va a pasar allí y luego la destrucción donde no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Okay? Ahora, Jesús les dice en Marcos capítulo 13 que esta persecución, la primera, que no es la señal del fin, todavía no es, simplemente dice el capítulo 13, versículo 8, la última parte dice que son principios de dolores, es todo. Okay, todavía falta poquito, pero ya es una señal de que el día se está acercando. Okay. Ahora, voy a repetir que esta persecución no es mundial. La persecución que van a sufrir los hermanos ahí hablando de versículo, pues, versículos 9 al 10. Esta no es una persecución mundial, es una persecución judío contra judío cristiano. Okay. A veces quieren insertar aquí una persecución mundial y se van al libro Apocalipsis. Y esa manera de trazar las escrituras no es correcto, hermano. Okay. Miren, primero tenemos que considerar lo que es más claro y de ahí a los símbolos, y no es al revés. El Apocalipsis es simbólico y no deberíamos de empezar ahí. Y mucha gente quiere primero, enséñame el libro de Apocalipsis. Pues ya leíste los evangelios, no, ya leíste los profetas, no. Las cosas no se hacen así. Primero, lo más sencillo, yo creo que Marcos es el más claro. Y luego de ahí Lucas, y luego de ahí Mateo, y luego el Apocalipsis. Okay. Porque el Apocalipsis es simbólico y se necesita un trasfondo. El lenguaje del Apocalipsis se encuentra en los profetas del Antiguo Testamento. Okay. Y si quieres, si quieres entender Apocalipsis sin ese trasfondo, simplemente vas a hacer aplicaciones modernas a un libro que tiene 2000 años basado en un simbolismo que tiene más de 3500 años. Es que no es correcto eso. Empezamos primero con lo más claro.
Ahora, cuando se destruyó el primer templo, los profetas dijeron que iban a ir en cautiverio por 70 años, iban a regresar de los 4 vientos del mundo, y los profetas que le profetizaron a esa gente que regresó del cautiverio, Ageo y Zacarías, ellos confirmaron que Dios había juntado a su remanente, a su gente de los 4 vientos de la tierra. ¿Okay? Pero el Señor no les dice nada de esto. Simplemente les dice a ellos que el templo será destruido, pero no habla nada de un retorno o de un tercer templo, que viene siendo en estos días un punto de contienda, porque muchos judíos dicen que no va a ser un tercer templo, no va a ser el segundo, pero el segundo ya está destruido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esa es la división que hay entre el pueblo judío. ¿Okay? Pero el Señor sí les da una tremenda pista para que ellos no se encuentren atrapados en Jerusalén cuando la ciudad sea sitiada. ¿Okay? Y la tremenda, la pista es de que esta generación no pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Creo que ese es el versículo 32, dice, versículo 30, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Okay? Entonces, esa es una tremenda pista, una información. Entonces, Jesús le está hablando a sus apóstoles. Y la semana pasada hablamos, ¿verdad? Que una generación normalmente es 40 años. Pero por motivos de mal entender las escrituras, muchos se extienden de 40 a 70 años. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo en tiempos de COVID, muchos piensan que ya estamos viviendo en esta generación, pero Jesús le está hablando a los apóstoles. ¿Okay? Y el Estado de Israel moderno se estableció en 1948. Si le añades 40 años, la generación iba a terminar en el 88. Y no pasó nada, no vino el Mesías de los judíos que rechazan a Jesús, están esperando su Mesías, no vino. Y los que creen en el milenio también dijeron, pues no vino el 88 y le han añadido 30 años más, le añadieron 30 años más, pero esos 70 años ya también se pasaron. Okay. Así es que cuando habla de generación, está hablándole a esa gente, a los apóstoles y a la gente que iba a estar viva cuando el templo se iba a destruir. Ahora, en Mateo 23 tenemos un pasaje que queda nítidamente, se pareja. Ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a leer ahí de Mateo 23 y versículo 33. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Okay. Y eso sucedió. Judío persiguiendo a judío cristiano. Okay. Y los apóstoles caían en esta categoría de sabios y escribas. Okay. Y otros evangelistas o predicadores que no tenemos mucha información, pero en el libro de los Hechos sí murió Esteban y murió Jacobo y Saulo, ¿verdad? Con cartas de los sacerdotes salió buscando a hermanos judíos en otras sinagogas, y cuando se trataba de dar su voto de muerte, él daba su voto de muerte. Okay. Siguiendo adelante aquí nos dice en versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Okay. No está hablando de nuestra generación moderna, sino que está hablando de la generación a la que Jesús le está hablando, a la generación de serpientes, a los
escribas y fariseos. Hoy en día no hay fariseos. Puede haber gente practicando la misma doctrina de los fariseos, pero no se van a llamar fariseos. ¿Por qué? Porque Jesucristo los quemó, como quien dice. Cuando Jesús les habló aquí en el capítulo 23, los quemó y quedaron con una reputación de gente que se pasaban como justos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. ¿Okay? Y con las profecías de Jesús, con lo que Jesús dijo del templo y que se llevó a cabo, pues mucha gente pensó, pues Jesús no será el Hijo de Dios, pero sí era un profeta de Dios, porque él profetizó la destrucción del templo nítidamente. Siguiendo adelante, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, y esa casa está hablando de la casa de Dios, el santuario, os es dejada desierta, porque yo digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La siguiente vez que se van a acordar de Jesús va a ser cuando miren que se acercan los que van a sitiar la ciudad. Y van a decir, Jesús habló de esto. Desde que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, y habían pasado como unos 35, 36 años cuando se escribe la carta a los hebreos. O sea, falta poquito día y ellos pueden ver que el día se está acercando. ¿Okay? Y es lo que les exhorta. No dejen de congregarse, dice, como es la costumbre de muchos, dice, de algunos, dice. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Okay? Ellos ya están mirando que algo se está acercando. Ok, vamos a Marcos y vamos a seguir adelante. Okay. De las señales. Okay, ahora, en Marcos dejamos ahí en versículo 3, porque se le acercaron Pedro, Jacobo y Juan y le preguntaron, aparte, dinos cuándo serán estas cosas. Siempre, ellas no van a preguntar dónde, porque ya saben dónde. Ahí está el templo. Okay. La pregunta ahora es ¿cuándo? Y la otra, yo creo que va a ser quién, pero yo creo que ya tenían una buena idea de quién va a ser el que va a destruir el templo. Okay. Y Jesús le responde en versículo 5, comenzando a decir, mirad que nadie os engañe. Primero no sean engañados. Van a haber gentes que van a poder persuadir a muchos, incluyendo a hermanos judíos, a que levanten armas contra el ejército que va a sitiar y va a destruir Jerusalén. Siendo un judío es como un mexicano, que si alguien invade aquí Mexicali, ¿verdad? Y eres mexicano y te dicen, no vas a defender la ciudad. Y no la voy a defender. Te van a mirar como un traicionero. Así como miraron a Jeremías, que Jeremías les decía, hay que entregarnos a los caldeos. Este hombre es un traicionero. Pues, no quiero defender el templo. Y Jeremías dijo, ¿para qué lo voy a defender? Si Dios ya determinó destruirlo. Y Dios nos ha dicho, hay que entregarnos a los caldeos. Ellos son peores que nosotros. Ellos son idólatras. Esa es la voluntad de Dios. Si se entregan a los caldeos, van a vivir. Si resisten, van a morir. Y Jesús aquí le dice que nadie los engañe. ¿Ves? Porque van a venir muchos diciendo que son el Cristo. Okay. Dice allí en versículo entonces 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Mucha gente dice, pues ya estamos oyendo guerras y rumores de guerra y está el fin. No, Jesús dice, ese no es el fin. Okay.
Va a haber algo entre los rumores de guerra y la destrucción del templo. ¿Okay? Ahora, hubo rebeliones en el Imperio Romano, como unos 35 años después de que Jesús dice esto. Okay? Hubo guerras civiles y desastres naturales también en el Imperio Romano. Y esto le dio, el Imperio Romano se ocupó de sofocar estas guerras y rebeliones en el área de Alemania, al norte, le dio ánimo a muchos judíos, líderes, a levantarse y declararse: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, ¿verdad? Porque tuvieron que disminuir el ejército de Judea y quedó nomás, como quien dice, poquitos soldados, no muchos, para mantener el orden, y se animaron porque miraron que aquí podemos librarnos del Imperio Romano. Y en el libro de los Hechos, capítulo 5, tenemos a dos personas mencionadas ahí que se levantaron contra el Imperio Romano. Uno era Teudas y el otro era Judas, pero vamos a leer Hechos 5:31 y al 37. Este es Gamaliel, el que quiere calmar al concilio, que quiere ejecutar a los apóstoles, los quieren matar. Y él dijo: no hagan eso. Dice: vamos a darle tiempo al tiempo. ¿Okay? Y le recuerda de estos dos hombres. Dice en el 5:31, pero dice, y entonces dice, 34, perdón. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Se levantó uno que dijo: yo soy el Cristo, pero cuando se enfrentó él y sus 400 hombres contra el Imperio Romano, perdió y lo mataron. Hasta llegó. Hasta ahí llegó. Dice el 37, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Ahora, es interesante o es notable que se levantó en los días del censo. Okay. Cuando nace Jesucristo allá en Lucas capítulo 3, nació durante los días del censo. Y eso marcaba el principio del cuarto reino del cual habló Daniel, que en el cuarto reino, que era en símbolo hierro mezclado con barro cocido, en los días de esos reyes, dice, Dios va a levantar su reino eterno. Entonces, cuando se dio el censo, estas personas dijeron: ya llegó el tiempo en que Dios va a levantar su reino eterno. Y Judas se levantó en ese tiempo, y también gente lo siguió, dice, y después de eso se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de él, decía, a mucho pueblo, no dice cuánto, pero mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Muere Teudas, se acabó. Muere Judas, también terminó la rebelión. El Señor les advierte que nadie nos engañe. Son principios de dolores, las primeras señales. Importante que no se queden, es lo importante. Okay. Si se quedan allí, ahorita, si ellos miran estas señales, es mejor que se vayan ya. Okay. Cuando empiecen a oír de guerras, rumores de guerras, y unos que dicen somos el Cristo,
es mejor que se vayan ya. ¿Para qué esperar hasta el último momento? Ya desde ese tiempo deben de vender. Si tienen propiedades ahí en Jerusalén, venderlas. Irse lejos. Okay. La historia está para repetirse como cuando la destrucción del templo de Salomón. Okay. Pero el Señor no da ninguna indicación de que va a haber un retorno. Así es que mejor vende lo que tienes y mejor vete. Okay. Ahora, regresando acá a Marcos 13, nos vamos a ir ahora sí del versículo 9. Dice, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán. Esto es lo que va a suceder antes de la destrucción del templo. Pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios. Y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y esto dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Antes de la destrucción, el evangelio se tiene que predicar a todas las naciones. Eso va a durar unos 40 años, una generación. ¿Okay? Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, quiero que después de la muerte y resurrección de Jesucristo se quedaron en Jerusalén por unos 10 años o más. Pero los demás hermanos fueron esparcidos por la persecución de Saulo, fueron esparcidos y la palabra se fue esparciendo y llegó hasta Roma. Okay. Llegó, se fue a África, se esparramó por todo el mundo, pero eso no pasó en 5 o 6 años, duró mucho porque todavía no le estaban predicando a los gentiles hasta el capítulo 10, 11 y 13 del libro de los Hechos. ¿Okay? Pero estas son las primeras señales. ¿Okay? Son las primeras señales. ¿Okay? Y ellos van a ser entregados en las sinagogas y a concilios en sinagogas. ¿Okay? Antes de la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿Okay? Y le van a predicar a reyes, a gobernadores, dice ahí en versículo 9. ¿Okay? Le van a predicar a gente que tiene en gobierno, ¿okay? El que está en poder, el que está sobre un trono, el que tiene cargo de tierras, porque él quiere oír esta nueva doctrina. Una persona que está sentada en autoridad, que oye se está predicando esto de la resurrección de entre los muertos. A mí no me interesa eso. No, hombre, si tú eres un rey o gobernador, tráemelo. Yo quiero oír eso. ¿Cómo que no? Pero no todos van a aceptar las buenas noticias, no todos van a aceptar el evangelio, no todos van a aceptar las buenas nuevas. ¿Okay? Y muchos van a ser azotados en la sinagoga, judíos azotando a judíos cristianos. ¿Okay? Por eso dice ahí en el versículo 9, y en las sinagogas os azotarán. ¿Okay? Eso le está diciendo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. ¿Y saben qué, hermanos? Es lo que les pasó. ¿Okay? Jesús y sus apóstoles es un mito. No son un mito. ¿Okay? Hasta la fecha todavía persiguen a los apóstoles diciendo que ellos, ni Jesús ni ellos vivieron. Es una leyenda, ¿no? Ellos fueron azotados. Si Jesús no resucitó entre los muertos, si los apóstoles no predican, no estuviéramos aquí nosotros. Si Jesús no resucitó entre los muertos, no estuviéramos aquí. ¿Okay? En Hechos capítulo 5 y el versículo 40 nos dice que los llamaron y les dijeron que ya no queremos estar predicando en el nombre de Jesucristo. Y ellos le dijeron, bueno, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes, a Dios o a ustedes? ¿Okay? Y pues le dijeron, ¿verdad? Que los amenazaron, pero antes de despedirlos, nos dice ahí que los azotaron. Dice el 5:40, y convinieron con él, con Gamaliel, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, pero los azotaron.
Dice el 41, y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nos dice que les intimaron que no hablen en el nombre de ellos. Nosotros vamos a hablar. Y los azotaron. Okay. Y Jesús dijo, los van a azotar a ustedes. Okay. Y ellos podían ver estas cosas como señales. Okay. Pero sí, antes de la destrucción del templo se va a predicar el evangelio en el mundo conocido que era el Imperio Romano. Okay. Y esas son las señales que ellos iban a poder ver y tener una idea del tiempo, porque ellos preguntaron, ¿cuándo va a ser esto? Pues mira, no les puedo decir el día ni la hora, pero les voy a dar un más o menos. Okay. Ahora, en Marcos 13, empezando con versículo 11, vamos a ver que Jerusalén será el epicentro de la primera rebelión. Okay. Ahora nos dice aquí, en el 13, 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros y los van a entregar, los entregan a muerte. Aunque aquí no lo dice, pero vamos a leer otros versículos donde dice que la gente los entregaba a muerte. No los entregaba para que los castigaran, pero los van a entregar para que los maten. ¿Okay? Y el esfuerzo de la primera persecución era de eliminar esta nueva secta desde el tronco, desde la raíz. Trataron de eliminarlas del tronco matando al Señor, crucificándolo. Pero ¿qué pasa? Resucitó a los muertos. Y se encuentran los apóstoles predicando, entonces tratan de eliminar las ramas que eran los apóstoles y tampoco pudieron. Ya ven que les intimidaron y ellos se fueron directamente al templo y siguieron predicando. Okay. Dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, dice ahí, por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte, a eso me refiero, pues que lo van a entregar a la muerte. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Okay. Entonces, Jerusalén, el templo, el concilio, porque ahí es donde estaba el concilio principal, estaba ahí en Jerusalén. Ahí los van a llevar. Un judío no podía matar a otro judío simplemente acusándolo aquí en el camino o por allá, no. Lo llevaban al concilio ahí en Jerusalén y lo llevaban con la idea de acusarlo para matarlos. Okay. Y yo creo que los hermanos encontraban consuelo porque Jesús dijo, esto es lo que nos va a pasar. Okay. Y durante las rebeliones habrá esta persecución contra los primeros cristianos. Okay. Y los apóstoles, el momento de Jesús dice, no tienen ustedes que meditar qué van a decir. Y los apóstoles, cuando fueron traídos o cuando nos preguntaban, hablaron espontáneamente. En el libro de los Hechos 3, cuando sanaron a aquel hombre que estaba incapacitado, la gente se le rodeó y los apóstoles dijeron, ¿por qué ponéis vuestros ojos en nosotros como si por alguna poder de nosotros? El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha glorificado a su hijo, dándole a por la fe su sanidad. En el momento espontáneamente ellos empezaron a hablar. No tenían, ¿qué dice la escritura de esto? ¿O qué vamos a decir? No, en el momento. Capítulo 4 también.
príncipes del pueblo, ancianos de Israel. Le dice, Dios ha glorificado a su Hijo y nos ha dado un nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Espontáneamente. Y en muchos casos, los parientes de la familia los entregaban a la muerte. Y ellos sin meditar, en el momento hablaban sin meditar, hablaban ellos del Señor Jesucristo. Ahora, dice allí en el 12, que el hermano entregará a hermano, padre al hijo. Si tú estuvieses en una situación similar, nomás ponte a pensar. Yo sé que aquí nadie nos está persiguiendo, mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, nadie me va a decir, me va a entregar las autoridades para decir, anda predicando el evangelio y lo queremos muerto. Nadie, eso no nos va a pasar a nosotros, pero es lo que pasó en aquella generación, en los 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sí, yo sé que no es una cosa probable, pero si te tocara a ti que te amenazaran con muerte, ¿pudieras tú hablar del Señor espontáneamente? Yo digo que sí. Claro que sí. Si tienes la palabra de Dios morando en ti, tienes el don del Espíritu Santo. Esa palabra que estamos leyendo ahorita, esta palabra está escrita. Y tenemos dos textos, 2 Timoteo 3, del 15 al 18, y el otro es 2 de Pedro 1, del 20 al 21, que nos enseña a nosotros que es la palabra inspirada literalmente por el Espíritu en los hombres santos, que eran los profetas, desde Abraham, Moisés, hasta todos los profetas, que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, y de ahí ellos lo escribieron. Muchas cosas hizo Jesús, dice que no están escritas, pero las que están escritas, dice Juan, están escritas para que tengas vida, y esa vida está en su Hijo Cristo Jesús. Y en la primera carta también de Juan dice ahí que estas cosas nosotros las oímos y las pusimos en escrito. Así es que lo que ellos tenían, tú también lo puedes tener. En Efesios 3 y versículos 3 y 4, Pablo desde la cárcel le escribe a los hermanos que están en Colosas y en Efesios, perdón, y les dice a los hermanos que lo que él recibió lo ha escrito. Efesios 3 y en versículo, bueno, del 1 dice, por esta causa, dice Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Por revelación, el Espíritu Santo le declaró el misterio a él, a Pablo. Dice, como antes lo he escrito brevemente, lo que él recibió, lo escribió. El 4 dice, leyendo. Lo que él recibió, lo escribió y tú lo puedes leer. Leyendo, dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de Cristo. De lo escrito, nosotros también podemos tener lo que ellos tenían. Miren, hermanos, no hagamos excusas de que soy torpe, que no tengo escuela, que no tengo esto, que no. El Señor nos va a llamar a cuentas. Jehová
no ha criado torpes. Y el Señor se ha dado a conocer a niños. Es lo que le dijo a sus apóstoles. Que el Señor no se ha revelado a sabios, sino a niños. Okay. El que persevere, el que va a soportar las amenazas de traidor, es el que va a vivir. Okay. Pero nosotros podemos tener el conocimiento que ellos tenían por medio de lo que está escrito. Y si llega el momento cuando tienes que hablar y no tienes la palabra contigo, no tienes el libro contigo, pero lo tienes aquí en tu corazón, en tu mente, tú vas a poder responder espontáneamente. ¿Okay? Porque tú tienes lo que ellos tenían. Ellos lo tenían por inspiración, tú lo tienes por un libro inspirado que tú has leído y lo has consumido y lo tienes aquí. Así es que no hagamos excusas de que soy torpe en la escuela, que no tengo el don. Entonces, es posible que no. Pero si estás bautizado, sabes algo. Si estás bautizado, sabes bastante para enseñarle a una persona la historia de Jesús, de que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó entre los muertos. ¿Okay? Aparte de eso, que Él es el único que ofrece vida eterna por medio de su sangre. Okay. Cosa que toda la gente que nos rodea, yo creo que la mayoría de la gente que nos rodea no tiene ese mensaje, no tiene esa esperanza. Okay. Ahora regresamos a Marcos capítulo 3 y llegamos al versículo clave. Okay. No sé cuánto tiempo tengo, pero sí, realmente no me quiero pasar mucho. Okay. Pero llegamos al versículo clave, el versículo 14 de Marcos 13:14. Dice, pero el versículo 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo creo que hasta la salvación esta no es la salvación del perdón de pecados, sino la salvación de ser atrapado ahí en Jerusalén cuando la ciudad sea sitiada. El que persevere hasta el fin, o sea que la persona que va a soportar las amenazas de que eres un traidor, no. Yo me voy a ir. Yo no voy a entrar a la ciudad, yo me voy a ir. Ese es el que va a vivir. ¿Okay? Aunque le llamen traidor. Ahora, versículo 14 de, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Okay? En Mateo y Lucas nos dice que huyan a los montes de Judea. Okay. El monte más cerca de aquí sería la Salada y luego la Rumorosa. Okay. Pero no está hablando a nuestra generación, le está hablando a los apóstoles. Y le está diciendo, cuando ustedes vean esto, huyan a los montes de Judea. Ahora, Daniel habló de una abominación desoladora. ¿Okay? Y eso se encuentra en Daniel 9:27. Ahora, no vamos a meternos en los detalles ahorita ahí. ¿Okay? Porque realmente no es necesario ahorita de meternos en los detalles. Simplemente Jesús le dice a sus apóstoles que Daniel habló de esto. Habló de que no va a quedar piedra sobre piedra. Y habló de esta señal que iba a sobresalir para que ellos digan, ok, hasta aquí. Ya no hay más tiempo. Ok. Me voy a los montes. Me salgo de aquí. Ok. Daniel 9 y versículo 27. Okay. Dice, nomás para confirmar que lo que dijo.
Dice 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Va a morir el Cristo, va a morir el Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Va a venir uno y va a destruir la ciudad de Jerusalén y va a destruir el templo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Okay. De eso estaba hablando Jesús cuando dijo, cuando veas la abominación desoladora que habló Daniel. Y si lo que leímos ahorita, si lo comparas con lo que dijo Jesús, queda nítidamente con lo que dijo Jesús. Y otra vez en el capítulo 12 y versículo 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Okay. Y muchos toman esos días y sacan cuentas y todo, pero en todo le han fallado, pero Daniel habló 2 veces de la abominación desoladora, y Jesús dice, cuando vean, ustedes van a ver en capítulo 13 y versículo 14, la abominación desoladora, ¿ok? De quien habló el profeta. Ahora, la clave es, en versículo 14, que cuando la vean, se vayan a los montes de Judea. Okay. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿Qué será esta abominación desoladora? ¿Qué sería? Okay. Ahora, Lucas 21 nos descifra qué o quién es. Lucas capítulo 21. Así como le digo, si juntamos todos los pasajes, el rompecabezas se va armando, y cuando pones el último pedacito, puedes mirar claramente de qué está hablando. Lucas 21 y versículo 20. Ahora, Jesús no les dice el día ni la hora, nomás les está haciendo, estas son las señales. Okay. Lucas 21 y versículo 20 dice, pero cuando vieres a Jerusalén, okay, rodeada de ejércitos. Okay. Si nos vamos un poquito para atrás, podemos ver que estamos hablando de lo mismo. Si nos regresamos aquí a Lucas 21, versículo 16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Okay? Y luego sigue hablando ahí de otras cosas. ¿Okay? Pero Lucas nos dice que era la abominación desoladora. Jerusalén rodeada de ejércitos. Y ellos no tienen que saber de quiénes son los ejércitos. Son los ejércitos del Imperio Romano, encabezado por Tito, el hijo del emperador. ¿Okay? ¿Qué deben de hacer ellos? Huir a los montes. Si estás en la ciudad, salte de allí. Si estás afuera, no entres. Ya habían oído algo semejante cuando se destruyó el templo de Salomón por parte de Habacuc.
por parte de Ezequiel, okay, que le dijo a Habacuc, le dijo Dios a Habacuc, tú pon, escribe en una tabla y ponla ahí para que el que lee y tiene fe huya de la ciudad, se vaya, porque el justo se salvará por fe. El que tiene fe se va a ir. Y en Ezequiel 33 dice ahí, cuando vienen, que cuando aquello que viniere y viene, vete. Okay. Ahora aquí, en lo que está hablando Jesús, y en Hebreos 10:37, el escritor cita de Habacuc capítulo 2. Vamos a ir a Hebreos, no, vamos a adelantar un poquito, pero en Hebreos capítulo 10 y versículo 37, el escritor está hablando de está citando de Habacuc. Y dice allí en Hebreos 10:37, dice, bueno, un poquito para atrás, dice, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Okay. Ahora, muchos judíos no creen que Jesús es el Mesías, ya les dije, pero sí creen que era un profeta. ¿Por qué? Porque profetizó la destrucción del templo en el tiempo, en aquella generación. Okay. Y aquí el escritor de Hebreos le está diciendo, miren, el Señor nos habló de este día y el día ya no tarda. Okay. Falta poquito. Okay. Para ellos quizás 2 o 3 años es mucho tiempo, pero cuando lo tomas en cuanto a generación, 2 o 3 años no es nada. Ellos pueden ver. Okay. Y con la destrucción del templo se va a acabar la persecución que ellos están sufriendo, porque ahí en Jerusalén estaba el Senedrín, estaba el concilio, de ahí salían las cartas para perseguir a los hermanos judíos que habían aceptado a Jesucristo. Y con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, prácticamente la persecución contra judíos cristianos iba a terminar. La lección del Señor y el escritor de Hebreos es de estar preparados, porque ellos no saben el día, pero saben que el día se acerca, y es lo que le dicen en el día 25, porque y más que veis que el día se acerca. Si vivías en los días de aquella generación, tenías que vivir preparado para huir en el momento. Ok. Ya, si tenías que tener documentos, ya tenías tus documentos. Si tenías cosas de valor, ya las tenías escondidas. Tenías tu mochila lista con comida, con ropa y dinero. Porque de un momento a otro ibas a tener que alejarte de Jerusalén. Si estabas dentro, salirte, huir a los montes. Pero Jesucristo quiere que se vayan ya. No quiere que se esperen hasta el último momento, pero si estás ahí por alguna cosa, tienes que estar preparado. Hasta ahí voy a llegar, hermanos. El domingo que viene vamos a seguir con el capítulo 13 de Marcos, del versículo 15 en adelante. ¿Ok? Porque el tiempo se nos acabó. Le doy gracias a todos por su atención. Si tienen alguna pregunta o un comentario, ahorita lo pueden hacer, hermano. Pueden encender sus micrófonos y hacer su comentario o su opinión, lo como sea. A ver, alguien. Ok. Entonces, ¿En cuánto tiempo se acabó?
Hermano, Mande. ¿cuánto? Yo no sé quién está hablando. Ah, Lelesque, sí, hermano. ¿Cuánto tiempo dilató la persecución de los cristianos? ¿Y en qué fecha terminó? De los cristianos judíos empezó desde que los apóstoles empezaron a predicar ahí en Jerusalén. Hechos capítulo 2. Desde ese día empezó la persecución y la persecución duró hasta la destrucción del templo. Como unos 40 años, menos de 40 años, porque el Señor murió en el año 32. Yo sé que es en 33, pero yo creo que fue el año 32. Y más o menos 32, 33. Y el templo fue destruido en el año 70. Así es que pasaron como unos 37, 38 años de persecución. Cuando Saulo se convierte, dice la escritura que hubo paz. Así es que cuando se convierte Saulo, cuando mira el Señor, él es el que andaba persiguiendo a los hermanos. Cuando se convierte él, hubo paz por un tiempo. Pero cuando él llega a Roma, le dijeron los judíos, porque él pidió una junta con los principales judíos en Roma. Y los judíos le dijeron ahí, pues no hemos recibido carta contra ti, pero en todas partes se oye que se habla en contra de esta nueva secta. Así es que se hablaba en contra, había persecución, empezó la persecución otra vez, ¿verdad? Pero esa persecución judío contra judío, ¿verdad? Los judíos que habían aceptado a Cristo, esa persecución prácticamente terminó con la destrucción del templo, porque ya no había un centro de gobierno para los judíos, para decir, tenemos autoridad para perseguir a judíos cristianos. Esa autoridad que tuvo Saulo, ¿verdad? La recibió de los sacerdotes, pero era el Imperio Romano el que le daba el permiso a los judíos de perseguir a su gente. Pero cuando se rebelaron contra el Imperio Romano dijo, ok, los judíos ya no son, ya no están en buenas relaciones con el Imperio Romano. Y por eso los romanos destruyeron el templo, destruyeron la ciudad y luego destruyeron todas las ciudades fortificadas, también la destruyeron. Y les quitaron casi todo el poder que tenían los judíos. Y así es que ya no. Hoy en día un judío no puede perseguir a un judío cristiano. Puede decirle, no puedes entrar a la sinagoga, pero no lo pueden azotar. Es más, si te metas en el internet, vas a encontrar a judíos, aunque no quieren a Cristo, pidiéndole ayuda a cristianos, pidiéndoles dinero a cristianos. Pero ya no vas a encontrar a un Saulo persiguiendo a cristianos ahora, ¿ves? Porque esas cosas ya no se hacen. Pero en el primer siglo sí, y duró como unos 37 años la persecución judíos contra judíos cristianos. Y enfatizo eso porque después va a venir una persecución del Imperio Romano contra cristianos, que duró como unos 150 años y fue muy fea. Es cuando los mandaban al Coliseo, ahí en Roma, y se los daban, a los cristianos se los daban a los leones para que se los comieran familias enteras así. Pero esa persecución terminó como en el año 322, cuando se convirtió el emperador, se convirtió al cristianismo. Okay. Pero lo que hizo que se desparramara más el evangelio fue la persecución. Ya cuando terminó la persecución, se siguió desparramando el cristianismo, pero ya muy corrupto.
muy corrupto, porque el emperador Constantino le dio posiciones altas a los obispos. Si en vez de tener un alcalde sobre una ciudad, saquen al alcalde ese y pongan a un obispo cristiano allí. Y pues ahí es donde empezó la corrupción. ¿Algo más? Ok, hermanos, ahí voy para ver la grabación.